Juan, un taxista de turno de noche en las sombrías calles de Ciudad de México, buscaba pasajeros en una noche lluviosa que añadía un toque melancólico al ambiente. Mientras conducía por las desoladas calles, su mirada se posó en una figura solitaria cerca de un antiguo cementerio. A pesar de sentir un escalofrío, Juan decidió detenerse, y la figura, envuelta en sombras, se deslizó silenciosamente al asiento trasero. A medida que avanzaban por las desiertas calles, el pasajero comenzó a tejer historias de almas perdidas que vagaban por la ciudad en busca de redención. Las narraciones resonaban con un eco sobrenatural, y Juan, aunque escéptico, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sombras se movían por las esquinas, y susurros indistinguibles flotaban en el aire, creando una atmósfera inquietante en el interior del taxi. Las historias del pasajero se entrelazaban con la historia de Juan, quien, con el tiempo, se había vuelto desencantado con la vida y sus propias elecciones. El misterioso pasajero, con su presencia etérea, parecía conocer los secretos más oscuros de Juan. A medida que las historias avanzaban, la conexión entre el taxista y el pasajero se volvía más profunda, como si sus destinos estuvieran entrelazados por fuerzas más allá de su comprensión. Finalmente, llegaron a un destino marcado por una luz tenue y parpadeante en un callejón oscuro. Cuando Juan se volvió para cobrar la tarifa, se dio cuenta de que el asiento trasero estaba vacío. Desconcertado, exploró el área, pero no encontró rastro del pasajero. La experiencia dejó una marca indeleble en su mente, y Juan se encontró obsesionado con las historias de almas perdidas. Las noches subsiguientes se volvieron aún más inquietantes para Juan. Extrañas sombras danzaban en su periferia, y susurros indescifrables llenaban el aire. La línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse para el taxista, quien se sumergió en una búsqueda personal para descubrir la verdad detrás de las historias del pasajero desaparecido. Durante su investigación, Juan descubrió oscuros secretos enterados en la historia de la ciudad. Leyendas de almas atormentadas que buscaban redención y venganza. A medida que profundizaba, se daba cuenta de que su propio destino estaba entrelazado con estas fuerzas sobrenaturales. Sus noches se volvieron un torbellino de acontecimientos paranormales, desafiando su percepción de la realidad. En un giro inesperado, Juan se encontró frente a un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. El pasajero misterioso emergió de las sombras, revelándose como un espectro atormentado en busca de la paz. Juan, ahora imbuido con un propósito más allá de su comprensión, se convirtió en el catalizador para liberar a las almas perdidas. En una noche épica de lucha entre lo terrenal y lo espiritual, Juan enfrentó sus propios miedos mientras guiaba a las almas hacia la luz. Al final, el antiguo cementerio, antes un símbolo de temor, se transformó en un lugar de descanso para aquellos que habían encontrado redención. La historia de Juan, el taxista, se convirtió en una leyenda urbana en Ciudad de México. Algunos afirmaban que aún podían escuchar susurros en las noches lluviosas, recordando el sacrificio de un hombre común que se convirtió en el enlace entre dos mundos. Y así, las desoladas calles de Ciudad de México albergaron una historia que trascendió la realidad y la imaginación. Continuamos con la segunda historia. En una noche donde la neblina abrazaba las caóticas calles de Ciudad de México, Eduardo, un taxista con mucha trayectoria en su rubro, notó una figura solitaria en una esquina, una mujer con vestimenta antigua que parecía haber emergido de otra época. Sin imaginar qué podría suceder, Eduardo la recogió. Al instante, la mujer solicitó ser llevada a un lugar olvidado muy solitario y oscuro. Un destino en el que la historia y el presente se entrelazan de manera misteriosa. El taxi avanzaba por callejones oscuros y avenidas desiertas, mientras la mujer comenzaba a relatar una trágica historia de amor que había perdurado a lo largo de los siglos. Sus palabras resonaban con melancolía, y Eduardo se veía envuelto en un relato que parecía más un susurro del pasado que una historia común. La mujer hablaba de un amor prohibido entre dos almas destinadas a sufrir por toda la eternidad. Entre el ruidoso ruido del motor
y la neblina que se colaba por las ventanas, Eduardo se sumía en la narrativa de la mujer. Historias de traición, promesas rotas y despedidas que resonaban con una tristeza eterna. El taxi se internaba más profundamente en la oscuridad, y la sensación de lo sobrenatural se intensificaba con cada curva. A medida que avanzaban hacia lo desconocido, la mujer se volvía más etérea, como si su presencia estuviera desvaneciéndose con cada palabra que pronunciaba. Eduardo, aunque cautivado por la historia, sentía un escalofrío recorriendo su espalda mientras las luces de la ciudad quedaban atrás y la neblina espesa envolvía el vehículo. Finalmente, llegaron a un lugar apartado del bullicio urbano, un rincón donde el tiempo parecía haberse detenido. La mujer, con un suspiro melancólico, agradeció a Eduardo por ser el receptor de su historia. Antes de que pudiera decir una palabra, se desvaneció entre las sombras, dejando al taxista con una sensación de vacío y susurros inquietantes que danzaban en el viento. Eduardo se quedó solo en la quietud de la noche, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Mientras regresaba a las calles iluminadas por la ciudad, una sensación de lo paranormal lo acompañaba. Los susurros persistían, como si las almas del pasado hubieran encontrado un breve refugio en su taxi antes de desvanecerse en la oscuridad. En los días que siguieron, Eduardo reflexionó sobre la experiencia única que había vivido. La historia de aquella mujer con vestimenta antigua se convirtió en una narrativa que guardara en su memoria, aunque la línea entre realidad y fantasía se tornara difusa. Y así, la noche nebulosa en las calles de Ciudad de México dejó una marca indeleble en la vida de Eduardo, quien, a partir de ese momento, llevó consigo el peso de haber sido testigo de una tragedia que trascendía el tiempo mismo. Continuamos con la tercera historia. Era una noche de lluvia torrencial en Ciudad Juárez. Antonio, un taxista de turno de noche, aceptó a regañadientes recoger a un cliente solitario en una esquina oscura. El hombre, con una apariencia sombría y empapada, subió al vehículo sin decir una palabra. La lluvia repiqueteaba en el techo del taxi mientras avanzaban hacia un área apartada de la ciudad, donde las luces de la civilización se desvanecían entre la oscuridad. A medida que el taxi se adentraba en la soledad de las calles mojadas, el cliente rompió el silencio revelando ser un fantasma atormentado. En ese momento Antonio quedó paralizado, y el ser contó una historia desgarradora de cómo, años atrás, un conductor de la misma línea de taxis de Antonio lo había atropellado en ese mismo lugar, dejándolo atrapado entre el mundo de los vivos y el más allá. Buscaba venganza contra aquellos que le arrebataron la vida de manera injusta. El relato de aquel ente envolvía al interior del taxi con un frío que iba más allá de la lluvia que golpeaba afuera. Antonio, incrédulo, intentaba mantener la compostura mientras las palabras del espectro lo sumían en una espiral de temor. Le confesó que había elegido a Antonio como conductor en esta noche lluviosa para transmitirle su misión, vengarse del conductor responsable de su trágica muerte. El taxi se detuvo en un lugar desolado, apenas iluminado por farolas parpadeantes. El fantasma señaló un rincón oscuro y le rogó a Antonio que encontrara al conductor culpable y pusiera fin a su vida, como parte de la venganza que anhelaba. Aterrorizado, Antonio se negó, pero el espectro insistió con amenazas de un destino similar al suyo si no cumplía con su deseo. Atrapado entre el terror y la necesidad de protegerse, Antonio aceptó la oscura tarea. Con cada paso que daba en búsqueda del conductor culpable, la lluvia se volvía más intensa, como si la naturaleza misma respondiera al mal que se avecinaba. Cada sombra parecía ocultar secretos oscuros, mientras Antonio avanzaba en la noche empapada por la lluvia. Finalmente, Antonio encontró al conductor responsable, un hombre marcado por la culpa y el remordimiento. Al enfrentarse a él, Antonio sintió una fuerza sobrenatural tomar control de sus acciones. El fantasma, ahora visible ante ambos, con ojos llenos de ira, exigió justicia. Sin embargo, en un giro aterrador, el espíritu no se conformó con la venganza, también quería llevarse consigo a Antonio como pago por su pacto.
La atmósfera se llenó de un silencio mortal mientras Antonio se daba cuenta de que había sellado su destino al aceptar la tarea del fantasma. La figura espectral extendió una mano fría hacia él, listo para llevarlo al más allá. El terror se apoderó de Antonio mientras luchaba por su vida. La lluvia se convirtió en un diluvio que arrastraba los lamentos de las almas atrapadas. Y así, en una noche lluviosa y llena de horror, la historia de Antonio se entrelazó con la tragedia de aquel fantasma vengativo. La oscuridad absorbió sus figuras mientras el taxi permanecía vacío, testigo mudo de una venganza que trascendía la vida y la muerte. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.